Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia que sacudirá sus sentidos y les recordará que las apariencias no solo engañan, sino que a veces ocultan verdades tan brillantes que pueden cegar a los arrogantes. Los invito a disfrutar de este video, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de estas valiosas lecciones de vida y por favor, díganos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos escuchan. Nos encanta saber el alcance de nuestras palabras. Hoy conocerán a Amelia, una mujer juzgada por su sencillez, pero que guardaba un secreto que haría arrodillarse al hombre que intentó someterla. Prepárense, porque la verdadera clase no se compra, y hoy verán cómo el destino pone a cada uno en su lugar. La ciudad de Lyon hervía bajo una fina lluvia que hacía brillar las calles empedradas. Pero dentro de la imponente Torre Dumont, el clima era aún más frío. Amelia caminaba por los pasillos de mármol con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por la concentración que requería llevar los pesados archivos de la auditoría anual. Amelia era la asistente administrativa de tercer nivel, la que nadie notaba, la que siempre vestía faldas de algodón modesto y zapatos planos que habían visto mejores días. Sin embargo, su eficiencia era el motor invisible que mantenía a la empresa a flote. Nadie sabía que detrás de sus gafas de montura gruesa y su silencio obstinado se escondía una mente capaz de descifrar protocolos diplomáticos complejos, pero en ese lugar ella solo era la chica de los recados. Esa mañana, su destino cambiaría drásticamente cuando fue llamada al despacho principal de Julian Dumont, el CEO de la compañía, un hombre cuya arrogancia era tan vasta como su fortuna acumulada a base de pisotear a otros. Julian Dumont no solo era un empresario exitoso, era un snob de la peor calaña. Alguien que creía que el valor de una persona se medía por la marca de su reloj y la capacidad de distinguir un vino de reserva de uno común. Al entrar en su despacho, Amelia sintió la mirada de desprecio de Julián, quien ni siquiera se molestó en levantar la vista de su tableta de oro. Julián tenía un problema. El próximo gran contrato de la empresa dependía de impresionar a los duques de Artois en una cena de gala privada. El duque era conocido por su rigidez y su obsesión con la etiqueta aristocrática, algo que Julián manejaba con torpeza a pesar de sus millones. Julián necesitaba a alguien que pudiera servir de chivo expiatorio en la cena, alguien a quien pudiera ridiculizar sutilmente para que, por contraste, él pareciera un hombre de mundo ante los ojos de la nobleza. Y para Julián, la humilde y supuestamente inculta Amelia era la candidata perfecta para ese papel humillante. Con una sonrisa cínica, Julián le informó a Amelia que ella lo acompañaría a la gala de caridad que se celebraría el sábado siguiente en el Palacio de Invierno. Le dijo que era un premio por su duro trabajo, pero Amelia, cuya intuición era tan aguda como una navaja, leyó la crueldad en sus ojos. Él le entregó un vestido que él mismo había seleccionado, un diseño que, aunque caro, era deliberadamente llamativo y fuera de lugar para una cena de etiqueta estricta, diseñado para que ella resaltara como un error en medio de la sobriedad aristocrática. Amelia aceptó el vestido con una calma que desconcertó a Julián por un instante. Ella no protestó. No se quejó de su falta de experiencia en tales eventos, ni mostró miedo ante la idea de cenar con la realeza. Simplemente asintió, agradeció la oportunidad con una voz suave y se retiró del despacho, dejando a Julián convencido de que su plan de usarla como bufón de la noche funcionaría a la perfección. Lo que Julian Dumont no podía imaginar era que Amelia no necesitaba clases de etiqueta. Mientras caminaba hacia el ascensor, recordó los inviernos en la campiña francesa, las mesas dispuestas con cubiertos de plata del siglo XVIII y las voces de sus abuelos explicándole la diferencia entre un protocolo de la corte española y uno de la corte inglesa.
Amelia no era una simple empleada de origen humilde, era la última descendiente de la casa de Valois-Bourgogne, una familia que había decidido alejarse de los focos y el lujo excesivo para vivir una vida de autenticidad y trabajo. Ella había elegido ese empleo bajo un nombre común para demostrarse a sí misma que podía triunfar por su esfuerzo y no por su apellido. Julián creía que estaba llevando a una cordera al matadero de la crítica social, pero en realidad estaba abriendo la puerta a la mujer que conocía mejor que nadie las reglas del juego, que él apenas estaba empezando a aprender a jugar. La noche del sábado llegó con una luna plateada que iluminaba la fachada barroca del Palacio de Invierno. Julián Dumont llegó en su limusina negra, luciendo un smoking que costaba más de lo que Amelia ganaba en un año. Se sentía poderoso, preparado para pavonearse frente a los duques y utilizar a Amelia como el contraste necesario para su supuesta sofisticación. Cuando Amelia bajó del vehículo, Julián no pudo evitar una risita interna. Ella llevaba el vestido que él le había dado, un rojo carmesí demasiado brillante para la sobriedad del evento, pero algo era diferente. Amelia no caminaba con la timidez de una empleada asustada. Se deslizaba sobre el suelo de mármol con una gracia natural que el vestido no lograba ocultar. Su postura era impecable, sus hombros estaban perfectamente alineados y su mirada, despojada de las gafas de oficina, revelaba una serenidad que Julián interpretó erróneamente como simple ignorancia de lo que estaba por venir. Al entrar al salón principal, el lujo era asfixiante. Candelabros de cristal de Bohemia colgaban del techo y la crema y nata de la sociedad europea conversaba en susurros educados. Julián se acercó de inmediato al grupo donde se encontraban los duques de Artois, llevando a Amelia del brazo casi como un trofeo de caza. Su intención era clara desde el primer saludo. Julián comenzó a hablar en francés elevado, utilizando términos técnicos de la alta sociedad que Amelia, supuestamente, no debería entender. Presentó a Amelia como su pequeña asistente de campo, subrayando la palabra campo con un tono condescendiente que hizo que varios de los presentes arquearan las cejas. Julián esperaba que Amelia tropezara con sus palabras, que se sintiera intimidada por el brillo de las joyas o que cometiera algún error imperdonable al saludar al duque, pero Amelia simplemente hizo una reverencia tan sutil y perfecta que solo alguien nacido en ese mundo podría reconocer su precisión. La cena comenzó y Julián sintió que era el momento de iniciar su espectáculo de humillación poética. Se aseguró de que Amelia estuviera sentada entre él y un conde conocido por su lengua viperina. Durante el primer plato, un consomé delicado, Julián comenzó a interrogar a Amelia en voz alta sobre temas de etiqueta, fingiendo que la estaba educando frente a todos. Le preguntó si sabía para qué servía el pequeño tenedor a su izquierda extrema, esperando que ella se confundiera con la variedad de cubiertos de plata sobre la mesa. El silencio se apoderó de los comensales cercanos, todos esperando el momento en que la pobre chica de rojo se pusiera en evidencia. Julián sonreía, saboreando el momento en que Amelia se vería obligada a admitir su falta de educación, pero lo que escuchó a continuación fue una respuesta que hizo que el vino casi se le derramara de la copa. Amelia dejó la cuchara con una delicadeza inaudita, sin hacer el más mínimo ruido contra la porcelana de Sèvres. Con una voz clara y un tono de voz que exhalaba una autoridad tranquila, no solo explicó el uso del tenedor para ostras, sino que procedió a dar una breve y fascinante explicación sobre cómo ese cubierto en particular había sido introducido en la etiqueta francesa durante el reinado de Louis XV, como una respuesta a la moda de los mariscos en Versalles. No fue una respuesta de alguien que había memorizado un manual de modales esa misma tarde. Fue la explicación de alguien que comprendía la historia y el alma de la cultura que los rodeaba.
Los ojos del duque de Artois se iluminaron con un interés repentino, mientras que Julián Dumont sintió una extraña presión en el pecho. Aquella no era la respuesta de una asistente ignorante, era la respuesta de una experta, y el juego que Julián había planeado estaba empezando a volverse en su contra de la manera más elegante posible. El asombro en la mesa era palpable, pero Julián Dumont, cegado por su propia arrogancia, decidió que aquello había sido un golpe de suerte, un dato curioso que Amelia podría haber leído en alguna revista de chismes históricos. No podía aceptar que su subordinada tuviera más clase que él, así que decidió subir la apuesta. Durante el segundo plato, un filete de lenguado con salsa de azafrán, Julián comenzó a hablar sobre la complejidad de los viñedos de Borgoña, utilizando términos técnicos y años de cosecha que Amelia, según él, jamás podría discernir. Llamó al sommelier con un gesto autoritario y pidió que sirvieran un vino blanco extremadamente raro, comentando en voz alta que solo los paladares más entrenados podrían apreciar las notas de suelo calcáreo y fruta de hueso que éste poseía. Luego, con una sonrisa maliciosa, le pidió a Amelia que describiera el vino, convencido de que ella diría algo común como «está dulce» o «está rico». Amelia tomó la copa por el tallo, no por el cáliz, demostrando una vez más un conocimiento instintivo que a Julián le había tomado años aprender conscientemente. Observó el color contra la luz de las velas. Hizo girar el líquido con una suavidad mecánica y luego inhaló el aroma sin llegar a meter la nariz en la copa. Todos en la mesa, incluyendo a la duquesa de Artois, que hasta ese momento se había mantenido distante, observaban a Amelia con fascinación contenida. Cuando Amelia finalmente habló, no se limitó a describir el vino. Identificó no solo la uva y la región, sino el año exacto de la cosecha y el nombre de la pequeña parcela de tierra de donde provenía, mencionando que ese año en particular, las lluvias tardías en la región habían dado al vino una acidez inusual que lo hacía perfecto para el pescado que estaban degustando. Pero el golpe de gracia fue cuando añadió, en un tono conversacional, que ese viñedo solía pertenecer a sus antepasados antes de que fuera vendido a una cooperativa en los años 70. Julián Dumont sintió que el suelo bajo sus pies de diseño se volvía inestable. Los comensales empezaron a murmurar, ya no con desprecio hacia Amelia, sino con una admiración creciente. El conde que estaba a su lado comenzó a tratarla con una deferencia que nunca le había mostrado a Julián. La atmósfera de la cena había cambiado por completo. Amelia ya no era el centro de las burlas, sino el centro de la atención intelectual. Julián, sintiéndose ignorado en su propia fiesta de humillación, intentó recuperar el control interrumpiendo a Amelia para contar un chiste grosero sobre la gente del campo, intentando recordarle a todos el supuesto origen de su asistente. Sin embargo, nadie se rió. El silencio que siguió al chiste de Julián fue el más doloroso de su vida, roto solo por la suave voz de la duquesa de Artois, quien le preguntó a Amelia con genuino interés por el nombre de su familia en Borgoña. Amelia sonrió con una dulzura que escondía un filo de acero. Evadió la pregunta directa con una modestia impecable, mencionando que los nombres no importan tanto como las acciones, pero la forma en que lo dijo dejó a todos con la certeza de que estaban ante alguien de una alcurnia muy superior a la del CEO de la Torre Dumont. Julián estaba sudando frío. Sus planes de usar a Amelia para parecer superior ante los duques se habían evaporado, y en su lugar, él estaba quedando como un hombre vulgar, ruidoso y desesperado por atención. Intentó desesperadamente cambiar de tema hacia los negocios, pero el duque de Artois, cuya atención estaba totalmente cautivada por Amelia, le pidió que esperara un momento, pues quería escuchar la opinión de la señorita sobre la arquitectura neoclásica del palacio en el que se encontraban.
Julián estaba perdiendo el control del contrato, del evento y de su propia dignidad. Y la noche apenas estaba llegando a su punto medio. La cena avanzaba hacia el postre y Julián Dumont sentía que el aire en el salón se volvía cada vez más escaso. Cada intento que hacía por brillar terminaba eclipsado por la presencia luminosa de Amelia. La ironía era cruel. Él había gastado miles de euros en ese vestido carmesí para que ella pareciera vulgar, pero sobre Amelia, el rojo no se veía como un error. Se veía como el manto de una reina que no necesita corona. Desesperado por infligir un último daño, Julián ideó un plan final para la parte más delicada de la noche: la ceremonia del té y el digestivo en el gran salón de los espejos. En ese espacio, las reglas eran aún más estrictas y los errores se pagaban con el exilio social definitivo. Julián sabía que Amelia era buena con la historia y el vino, pero la ceremonia del té real requería un conocimiento de protocolos gestuales que muy pocos fuera de la nobleza dominaban. Antes de pasar al salón de los espejos, Julián se acercó a Amelia y le susurró al oído con veneno: «Disfruta tu momento de gloria, campesina, pero recuerda que al final de la noche sigues siendo mi empleada, y el lunes estarás limpiando los archivos que yo te ordene. No creas que estos nobles te ven como a una igual, solo se divierten con tu curiosidad como lo harían con un mono de feria». Amelia lo miró directamente a los ojos y por primera vez Julián vio algo en sus pupilas que lo hizo retroceder, una compasión profunda. No era odio, no era rabia, era la lástima que se siente por alguien que tiene tanto dinero que se ha olvidado de cómo ser humano. Sin decir una palabra, ella se dio la vuelta y se dirigió al salón, dejando a Julián con un sentimiento de derrota que no lograba comprender. En el salón de los espejos, los duques de Artois se sentaron en el centro, rodeados por los invitados más distinguidos. Julián se apresuró a sentarse cerca, pero fue relegado a un asiento lateral, mientras que Amelia fue invitada a sentarse en una silla de brocado justo frente a la duquesa. El momento del té era un ritual de silencio y precisión. Cuando el servicio de plata entró, Julián observaba cada movimiento de Amelia, esperando que hiciera ruido con la taza, que tomara el azúcar con los dedos o que levantara el dedo meñique de esa forma vulgar que los nuevos ricos creen que es elegante. Pero Amelia se movía como si hubiera nacido en ese mismo salón. Manejó la porcelana con una suavidad etérea, y cuando la duquesa cometió un pequeño error deliberado en el orden del servicio para probarla, Amelia lo corrigió con tal discreción y tacto que salvó a la duquesa de su propio desliz sin que nadie más lo notara. La duquesa de Artois, impresionada más allá de las palabras, dejó su taza sobre la mesa y miró a Julián Dumont con una frialdad que heló la sangre del CEO. «Señor Dumont», dijo la duquesa, su voz resonando en todo el salón, «usted nos presentó a esta joven como su asistente administrativa. Pero me temo que usted ha cometido un error de juicio imperdonable. La señorita no solo posee una educación que supera con creces lo que se espera en los círculos empresariales, sino que ha demostrado una nobleza de carácter que es, por desgracia, muy escasa hoy en día». Julián intentó tartamudear una respuesta, una excusa, cualquier cosa para salvar su posición, pero la duquesa levantó una mano para silenciarlo. El duque, a su vez, se inclinó hacia adelante y le preguntó a Amelia si conocía el significado del broche que él llevaba en su solapa, un diseño familiar antiguo que no aparecía en los libros comunes. Amelia observó el broche del duque, una pieza de oro y esmalte que representaba un halcón con una rama de olivo. Sin dudarlo un segundo, comenzó a relatar la historia de esa insignia que databa de las cruzadas y que simbolizaba la paz alcanzada a través del valor. No solo conocía el broche, sino que mencionó que en la biblioteca de su familia
existía una carta original firmada por uno de los antepasados del duque agradeciendo a los Valois-Bourgogne por su hospitalidad durante un invierno crudo en el siglo XV. El salón quedó en un silencio sepulcral. Julián Dumont sintió que su mundo se colapsaba. El nombre Valois-Bourgogne era una de las ramas más antiguas y respetadas de la historia de Francia, un linaje que muchos creían extinto o en un retiro absoluto. Haber tratado a una descendiente de esa casa como una empleada de limpieza y haber intentado humillarla públicamente no era solo un error social, era un suicidio profesional y personal. Julián intentó levantarse para pedir disculpas, pero sus piernas no le respondían. La mirada de los presentes era de un desprecio absoluto. No lo veían como el poderoso CEO de la Torre Dumont, sino como el hombre pequeño y vulgar que había intentado brillar apagando la luz de una estrella. El duque de Artois se levantó, ignorando por completo la presencia de Julián, y le ofreció su brazo a Amelia para acompañarla a los jardines. «Señorita», dijo el duque con un respeto que jamás le mostraría a Julián en 100 vidas, «sería un honor para nosotros que nos permitiera visitar su biblioteca algún día. Es raro encontrar a alguien que valore la historia y el protocolo por lo que realmente significan, el respeto por los demás». Amelia aceptó el brazo del duque con elegancia, pero antes de irse se detuvo frente a Julián, quien estaba pálido y tembloroso. «Señor Dumont», dijo Amelia con una calma que cortaba como el hielo, «mañana por la mañana mi renuncia estará sobre su escritorio. No porque me haya sentido ofendida por sus intentos de humillación, sino porque me he dado cuenta de que su empresa no tiene el nivel de refinamiento necesario para que yo siga prestando mis servicios. Usted buscaba una asistente que lo hiciera quedar bien por contraste, pero la verdadera elegancia no necesita contrastes, necesita autenticidad. Espero que el contrato con los duques le sea de utilidad, aunque me temo que la impresión que ha dejado esta noche será difícil de borrar con dinero». Con esas palabras, Amelia salió del salón escoltada por la realeza, dejando a Julián Dumont solo en medio de los espejos que ahora solo reflejaban su propia pequeñez. La gala continuó, pero para Julián la noche había terminado en el momento en que Amelia le dio la espalda. Los demás invitados lo evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. El contrato que tanto deseaba se le escapaba entre los dedos. Sabía que el duque de Artois jamás haría negocios con alguien que trataba así a su personal, y mucho menos a alguien con la sangre de Amelia. Julián salió del palacio bajo la misma lluvia fina, pero ahora se sentía desnudo a pesar de su smoking caro. Había intentado humillar a Amelia y terminó revelando ante el mundo su propia falta de clase. Mientras tanto, Amelia, en los jardines del palacio, respiraba el aire fresco, sabiendo que su vida de ocultamiento bajo una identidad común había terminado, pero que una nueva etapa, donde su verdadera esencia sería respetada, estaba apenas comenzando. El lunes por la mañana, la Torre Dumont no amaneció con su brillo habitual. Un silencio sepulcral recorría los pasillos de cristal y los empleados se cuchicheaban al oído mientras evitaban mirar hacia la oficina de la presidencia. La noticia de lo ocurrido en la gala del Palacio de Invierno se había filtrado con una velocidad asombrosa, no por la prensa amarillista, sino por los canales mucho más discretos y letales de la alta sociedad europea. Los duques de Artois no necesitaban dar entrevistas para destruir a alguien. Bastaba con que Julián Dumont ya no fuera invitado a los clubes donde se cerraban los verdaderos tratos. Julián llegó a su oficina con el rostro demacrado, esperando encontrar a Amelia en su puesto habitual para descargar su furia, pero en lugar de la joven de gafas y actitud sumisa, solo encontró un sobre de color crema con el sello de cera de una familia que él ahora temía más que a la quiebra. La carta de renuncia de Amelia no era una petición de disculpas, sino una declaración de independencia.
En ella, con una caligrafía perfecta que exhalaba siglos de tradición, Amelia le informaba que sus servicios habían concluido y que cualquier comunicación futura debería hacerse a través de su consejo legal. Julián lanzó el sobre contra la pared, pero el impacto no le devolvió el control. El teléfono de su escritorio empezó a sonar incesantemente. Eran los inversores, los socios y, lo más preocupante, su principal competidor, Etienne Rochefort. Etienne era todo lo que Julián fingía ser, un hombre de linaje real, con una elegancia genuina y una astucia que Julián nunca pudo igualar. Rochefort había estado esperando una grieta en la armadura de Dumont para absorber su imperio, y Julián le acababa de entregar una brecha del tamaño de un palacio. Mientras Julián se hundía en su propia desesperación, Amelia se encontraba en una propiedad que nadie en Lyon sabía que pertenecía a su familia. Un pequeño pero exquisito hotel particular escondido tras muros de piedra y glicinas. Se había despojado del vestido rojo de la gala y de las ropas grises de la oficina. Vestía ahora un conjunto de seda azul oscuro que resaltaba su verdadera presencia. Frente a ella, Etienne Rochefort tomaba el té con una reverencia que no era fingida. Etienne había conocido a los abuelos de Amelia y sabía perfectamente quién era ella. Amelia, lo que ese hombre intentó hacerte es una mancha para nuestra ciudad, dijo Etienne con voz calmada. Pero también es una oportunidad. Julián Dumont ha demostrado que no tiene la altura moral para liderar la industria. Si tú me permites representarte, podemos hacer que la Torre Dumont cambie de manos antes de que termine el mes. Amelia observó el vapor que subía de su taza, manteniendo esa calma que Julián siempre había confundido con debilidad. No buscaba venganza por despecho, sino por justicia. Sabía que bajo el mando de Julián, cientos de empleados eran tratados con el mismo desprecio que ella sufrió, y que la empresa se estaba pudriendo desde adentro por la falta de ética. Etienne, respondió Amelia con suavidad, no quiero destruir la empresa, quiero salvarla de su dueño. Julián cree que la etiqueta es un conjunto de reglas para excluir a otros, cuando en realidad es el arte de hacer que todos se sientan respetados. Si vamos a actuar, lo haremos siguiendo el protocolo más estricto. Quiero una junta de accionistas extraordinaria y quiero que sea él quien me invite, sin saber que está firmando su propia salida. Etienne sonrió, reconociendo en Amelia el fuego de los Valois-Bourgogne. El plan era sencillo pero devastador. Etienne empezaría a comprar las acciones que los socios de Julián, aterrorizados por el escándalo social, estaban empezando a vender a precio de saldo. Mientras tanto, Amelia utilizaría su influencia recuperada para asegurar que los duques de Artois desviaran sus contratos hacia la nueva coalición. Julián Dumont, atrapado en su oficina, veía cómo los números de su pantalla se teñían de rojo, ignorando que la asistente que él llamó campesina estaba moviendo las piezas de un tablero que él ni siquiera podía ver. La fase 2 de su caída había comenzado, y esta vez no habría smoking ni vino caro que pudiera ocultar la desnudez de su fracaso. Para el miércoles, la desesperación de Julián Dumont había alcanzado niveles patológicos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de desprecio de la duquesa de Artois. Cada vez que los abría, veía cómo el valor de sus acciones caía un 2% más. Lo que Julián no lograba comprender era la naturaleza del ataque. No era una campaña de desprestigio convencional, era un vacío. Sus llamadas a los bancos no eran devueltas. Sus invitaciones a eventos eran declinadas con notas de cortesía glaciales y sus socios de toda la vida parecían haber olvidado su número de teléfono. Era el exilio social, una muerte civil que en los círculos de la alta aristocracia es mucho más efectiva que cualquier demanda judicial. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su imagen, Julián convocó a una conferencia de prensa en el vestíbulo de su edificio,
convencido de que su carisma y su retórica corporativa podrían calmar las aguas. Sin embargo, Julián cometió el error de subestimar, una vez más, a la mujer que había intentado humillar. Mientras él se preparaba frente al espejo de su oficina, ajustándose una corbata de seda italiana que se sentía como una soga, Amelia hacía su primera aparición pública oficial desde la gala. No lo hizo en un comunicado de prensa, sino de la forma más elegante y sutil posible, asistiendo a la inauguración de una exposición de arte benéfica en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Amelia no llegó como la asistente de nadie. Llegó escoltada por Etienne Rochefort y saludada con una reverencia por el propio director del museo. Vestía un traje de chaqueta de corte impecable en color marfil, sin joyas ostentosas, solo un broche antiguo de perlas que perteneció a su bisabuela. La prensa, que había sido alertada de la presencia de una invitada de honor de linaje histórico, olvidó por completo la conferencia de Julián. Las imágenes de Amelia recorrieron las redes sociales y los informativos en cuestión de minutos. El contraste era devastador para Julián. Mientras él aparecía en su conferencia de prensa frente a una sala medio vacía, sudoroso y balbuceante, intentando explicar que lo de la gala fue un malentendido, Amelia aparecía en las pantallas de todo el país, conversando con naturalidad con embajadores y críticos de arte. Julián, viendo las noticias desde la pantalla de su celular, mientras intentaba responder a una pregunta agresiva de un periodista, sintió que el aire se le escapaba. Por primera vez, vio a la verdadera Amelia. Ya no estaban las gafas de montura gruesa ni el moño apretado. Había una mujer cuya sola presencia dictaba las reglas del refinamiento. El titular de un importante diario digital rezaba: Amelia de Valois-Bourgogne, la nobleza que Lyon creía perdida, regresa para dar una lección de clase. Esa misma tarde, en un acto de impulsividad nacido del pánico, Julián condujo personalmente hasta la dirección que figuraba en el antiguo expediente de empleada de Amelia. Esperaba encontrar un apartamento pequeño en un barrio periférico, un lugar donde pudiera entrar y ofrecerle una suma de dinero obscena para que grabara un video diciendo que él era un caballero. Pero al llegar a la dirección, se encontró frente a una verja de hierro forjado, con el escudo de armas que Amelia había descrito en la cena. El hotel particular de la familia Valois-Bourgogne se alzaba con una sobriedad imponente. Julián bajó de su coche de lujo, que de repente parecía un juguete ruidoso y vulgar frente a la serenidad de aquellas piedras centenarias. El jardinero, un hombre de edad avanzada que lo miró con una mezcla de lástima y desdén, le informó que la señorita no recibía visitas sin previo aviso del protocolo. «Dile que es Julián Dumont, su jefe», gritó él, perdiendo los papeles frente a la puerta cerrada. El jardinero ni siquiera se inmutó. «Usted ya no es jefe de nada en esta casa, señor Dumont. De hecho, según tengo entendido, pronto dejará de ser jefe incluso en su propia torre». Julián regresó a su coche, temblando de rabia y miedo. El comentario del jardinero no era una simple ofensa, era una premonición. Al llegar de nuevo a la Torre Dumont, su secretaria le informó que Etienne Rochefort había solicitado una reunión de emergencia para el día siguiente. Rochefort representaba ahora al 40% de los accionistas minoritarios que habían vendido sus títulos en las últimas 48 horas. Julián comprendió que la trampa que Amelia le había mencionado en el palacio no era una metáfora. Era una realidad financiera que estaba a punto de cerrarle las puertas de su propio imperio. La noche fue un tormento para Julián. Intentó beber para calmar los nervios, pero cada trago de su vino de 3.000 euros le recordaba la descripción precisa y técnica que Amelia había hecho en la gala. Ella no solo conocía el vino, ella conocía el alma de las cosas que él solo poseía por el precio. Se dio cuenta de que Amelia nunca fue su empleada. Ella fue una observadora en un mundo de bárbaros,
y él fue el bárbaro más ruidoso de todos. Mientras tanto, en la biblioteca de su mansión, Amelia revisaba junto a Etienne los documentos de la OPA hostil que presentarían a la mañana siguiente. No había odio en sus gestos, solo una precisión quirúrgica. Mañana, Julian Dumont aprenderá que el respeto no es algo que se exige con un contrato, sino algo que se cultiva con la conducta, dijo Amelia, cerrando la carpeta de cuero. La fase 2 avanzaba inexorablemente hacia su clímax, y el trono de cristal de Julián estaba a punto de hacerse añicos. La mañana del jueves amaneció con un cielo de color plomo que parecía presagiar el fin de una era en el distrito financiero de Lyon. Julian Dumont entró en la sala de juntas de la Torre Dumont con el paso rápido de un hombre que intenta huir de su propia sombra. Su traje, aunque impecable, no lograba ocultar la rigidez de sus movimientos ni las ojeras que marcaban su derrota interna. Alrededor de la mesa circular de cristal, los rostros de los accionistas eran máscaras de frialdad absoluta. Ya no estaban las sonrisas complacientes ni las palmadas en el hombro. Solo había ojos que miraban el reloj, esperando el momento del sacrificio. Julián se sentó en la cabecera, intentando proyectar una autoridad que ya se había evaporado, ignorando que el asiento que ocupaba ya no le pertenecía legalmente desde hacía exactamente una hora, cuando los registros de la Bolsa de París confirmaron la transferencia masiva de títulos. «Señores, agradezco su presencia», comenzó Julián, su voz flaqueando apenas 1 milímetro. «Sé que ha habido rumores y una pequeña turbulencia mediática debido a ciertos malentendidos en la gala de los Artois. Pero quiero asegurarles que la empresa sigue siendo sólida y que el contrato con los duques será firmado en breve». Antes de que pudiera continuar con su discurso ensayado, la puerta doble de la sala de juntas se abrió de par en par. No fue un estruendo, sino un movimiento firme y elegante que atrajo todas las miradas. Etienne Rochefort entró primero, con la prestancia de un diplomático, pero fue la figura que caminaba a su lado la que detuvo el tiempo en la habitación. Amelia entró en la sala vestida con un traje sastre de color azul medianoche, el mismo color que la nobleza francesa ha vestido durante siglos. Su presencia no solo llenaba el espacio, sino que lo transformaba. Julián se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de indignación y sorpresa. «¡Amelia! ¿Qué haces aquí?», gritó Julián, perdiendo por completo la compostura. «Esta es una reunión privada de accionistas. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí de inmediato». Nadie se movió. Los guardias de seguridad, que conocían a Amelia como la asistente amable que siempre les daba las gracias, permanecieron en la puerta con la mirada baja, pero sin intención de intervenir. Etienne Rochefort dio un paso adelante y colocó una carpeta de piel sobre la mesa, justo frente a Julián. «Señor Dumont, le ruego que guarde silencio y recupere el decoro», dijo Etienne con una calma que cortaba como un diamante. «Usted ya no tiene autoridad para dar órdenes en este edificio. Permítame presentarle a la nueva accionista mayoritaria de la corporación y presidenta electa de la Junta, la señorita Amelia de Valois-Bourgogne. Representamos el 51% de las acciones con derecho a voto, adquiridas de manera legal y ética tras su desastrosa gestión de imagen y los informes de auditoría que la señorita Amelia realizó bajo su propia nariz». Julián se dejó caer en la silla, con los ojos desorbitados mirando la carpeta. Los accionistas que quedaban en la mesa inclinaron la cabeza en un saludo unánime hacia Amelia. Ella caminó con paso tranquilo hacia el lado opuesto de la mesa y con una elegancia que hizo que Julián pareciera un niño pequeño, tomó asiento. No hubo gritos, no hubo insultos. Amelia simplemente lo miró con esa compasión helada que Julián tanto temía. «Julián», dijo ella, y su voz llenó la sala con una autoridad natural.
Usted creía que el protocolo era una herramienta para humillar a los que consideraba inferiores. Pero el verdadero protocolo es el orden moral que mantiene a una sociedad civilizada. Usted rompió ese orden. No solo me insultó a mí, sino que insultó la inteligencia de sus socios y la dignidad de cada empleado de esta torre al tratarlos como piezas de un tablero que no comprendía. He venido a informarle que, por decisión unánime de la Junta, su contrato como CEO queda rescindido con efecto inmediato. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar el edificio. El silencio que siguió fue el más pesado de la vida de Julián. Miró a su alrededor buscando un aliado, una voz amiga, pero solo encontró el vacío que él mismo había sembrado. Se levantó con movimientos mecánicos, sintiendo que el traje le pesaba toneladas. Mientras caminaba hacia la salida, pasando por delante de Amelia, ella no dijo nada más, pero su mirada fue el golpe final. Era la mirada de alguien que ha puesto las cosas en su lugar correcto. Julián Dumont, el hombre que soñaba con ser un noble, salía de la sala de juntas no solo como un hombre pobre de espíritu, sino como un extraño en el imperio que él mismo había ayudado a corromper. La fase 2 estaba culminando con la recuperación del trono por parte de su legítima heredera moral, y Lyon entero estaba a punto de enterarse de que la verdadera clase nunca se rinde ante el dinero. El descenso de Julián Dumont, desde la sala de juntas hasta el vestíbulo principal, no fue el trayecto de un hombre derrotado, sino el de un fantasma que recorre las ruinas de su propia ambición. Julián caminaba por el pasillo central de la planta ejecutiva, cargando una caja de cartón barata, un contraste grotesco con las paredes revestidas de madera exótica y las obras de arte que él mismo había seleccionado para ostentar su riqueza. A medida que avanzaba, los empleados que antes se ponían de pie a su paso o evitaban su mirada por miedo, ahora lo observaban con una mezcla de asombro y una justicia silenciosa. Julián intentaba mantener la barbilla en alto, pero el peso de la caja y el vacío de su autoridad hacían que sus hombros se encorvaran. No hubo despedidas, no hubo manos estrechadas. El hombre que creyó que el respeto se compraba con miedo, ahora descubría que el miedo desaparece en el momento en que se pierde el talonario de cheques. Al llegar al vestíbulo principal, la escena era aún más devastadora para su ego. La noticia de la toma de posesión de Amelia se había extendido por los sistemas internos de la empresa como un incendio forestal. Cientos de empleados se habían congregado en los balcones interiores y en la planta baja. Julián se detuvo frente a las puertas giratorias de cristal, viendo su propio reflejo desvaído. Fue entonces cuando las puertas del ascensor privado se abrieron y Amelia salió, flanqueada por Etienne Rochefort y los duques de Artois, quienes habían llegado al edificio apenas unos minutos después de la junta. El duque, al ver a Julián con su caja de cartón, ni siquiera hizo un gesto de reconocimiento. Para la verdadera aristocracia, Julián Dumont ya no existía. Era una mancha de café que acababa de ser limpiada de un mantel de lino. Amelia se detuvo a pocos metros de él. No había triunfo malicioso en su rostro, solo la serenidad de quien ha restaurado el equilibrio. Julián, en un último arranque de amargura, soltó la caja en el suelo y se acercó a ella, ignorando a la seguridad. «Disfruta tu victoria, Amelia de Valois-Bourgogne», escupió con veneno. «Crees que has ganado porque tienes un apellido antiguo y amigos con títulos, pero este mundo se mueve por dinero y ambición, cosas de las que tú no sabes nada. Veremos cuánto dura tu etiqueta cuando tengas que lidiar con la realidad del mercado». Amelia lo miró fijamente con una calma que hizo que Julián retrocediera un paso. «Julián», respondió ella, lo suficientemente alto para que los empleados cercanos escucharan. «El mercado es solo una conversación entre personas. Si no sabes cómo tratar a las personas, nunca entenderás el mercado».
Adiós, señor Dumont. Que la soledad le enseñe lo que el lujo no pudo. Julián cruzó las puertas giratorias y salió a la calle, donde la lluvia de Lyon finalmente lo empapó, borrando el rastro de su colonia cara. Mientras tanto, dentro del edificio, el ambiente cambió de una tensión gélida a una calidez vibrante. Amelia subió al pequeño estrado del vestíbulo y pidió la atención de sus empleados. Por primera vez en la historia de la Torre Dumont no se escuchó un discurso sobre márgenes de beneficio o competencia agresiva. Amelia habló sobre la dignidad del trabajo, sobre el respeto mutuo como base de la excelencia y sobre cómo la empresa, a partir de ese momento, llevaría el nombre de Fundación Valois para la innovación ética. Los aplausos que estallaron no fueron por compromiso, sino por alivio. Los empleados no veían a una nueva jefa, veían a la compañera que siempre los había tratado con respeto, ahora investida con el poder de protegerlos. Esa misma tarde, los duques de Artois invitaron a Amelia a una cena privada, no para probarla, sino para celebrar su ascenso. Durante la velada, el duque firmó el contrato que Julián tanto había ansiado, pero con una cláusula nueva: la supervisión total de la ejecución por parte de Amelia. La justicia poética era absoluta. Mientras Amelia brindaba con los duques por un futuro de integridad, Julián Dumont se encontraba en un bar oscuro de la ciudad, viendo en la televisión las noticias sobre el cambio de mando en su antigua empresa. Se dio cuenta de que su mayor error no fue intentar humillar a Amelia, sino creer que la verdadera nobleza era algo que se podía fingir con un traje y un coche. La fase 2 terminaba con el orden restaurado, pero la historia de Amelia apenas entraba en su fase de mayor esplendor, donde su verdadera identidad brillaría con una luz que ninguna sombra corporativa podría volver a apagar. Las primeras semanas de Amelia, al mando de la nueva Fundación Valois, fueron una coreografía de orden y renovación. Mientras Julián Dumont se hundía en el anonimato de los bares de Lyon, Amelia transformaba el ambiente de la torre. Eliminó las oficinas cerradas y los privilegios absurdos, sustituyéndolos por espacios de colaboración y políticas de puertas abiertas. Sin embargo, no todo era paz. Amelia sabía que para construir un futuro sólido debía limpiar profundamente los cimientos del pasado. Por ello, ordenó una auditoría forense completa de los últimos 5 años de gestión de Julián. Sabía que un hombre con tal nivel de arrogancia y desprecio por las reglas, tarde o temprano, habría dejado huellas de irregularidades financieras, y no se equivocaba. Fue durante una noche de tormenta, mientras Amelia revisaba personalmente los archivos digitales encriptados del despacho privado de Julián, cuando encontró lo que buscaba. Escondido tras una serie de empresas pantalla en paraísos fiscales, Julián había estado desviando fondos destinados a las pensiones de los empleados para financiar su estilo de vida extravagante y sus deudas de juego. No era solo una falta de ética, era un delito penal de malversación de fondos a gran escala. Mientras Amelia procesaba la magnitud de la traición de Julián hacia sus propios trabajadores, recibió una notificación de su equipo de seguridad. Julián Dumont no estaba solo en su exilio. Se había aliado con Marcus Thorn, un tiburón financiero conocido por haber intentado destruir el linaje de los Valois-Bourgogne décadas atrás. Marcus Thorn era un hombre que no entendía de protocolos ni de nobleza, solo entendía de poder bruto. Él le proporcionó a Julián un equipo de abogados agresivos para impugnar la toma de posesión de Amelia, alegando que la compra de acciones por parte de Etienne Rochefort había sido una manipulación de mercado. Julián, espoleado por el odio de Thorn y su propia desesperación, inició una campaña mediática desesperada, tratando de pintar a Amelia como una aristócrata fuera de la realidad que había robado la empresa a un emprendedor hecho a sí mismo. Ella juega a las casitas con el dinero de ustedes.
decía Julián en entrevistas pagadas, intentando sembrar la duda entre los empleados y los ciudadanos. Amelia, sin embargo, no respondió a los ataques con palabras, sino con hechos. En lugar de emitir comunicados de prensa defendiéndose, invitó a los representantes de los trabajadores a su oficina y les mostró, con la transparencia que la caracterizaba, los hallazgos de la auditoría. Les explicó que el dinero que Julián decía defender era, en realidad, el dinero que él les había robado. La reacción fue unánime. El apoyo a Amelia se fortaleció. Los trabajadores que antes temían a Julián ahora estaban dispuestos a testificar en su contra. Amelia comprendió que la batalla legal de Julián era solo una cortina de humo. El verdadero peligro residía en Marcus Thorne, quien estaba comprando silenciosamente la deuda de la empresa para intentar forzar una quiebra técnica. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Julián, en un acto de audacia suicida, intentó entrar en el edificio durante una gala benéfica que Amelia organizaba para los hijos de los empleados. Iba acompañado de cámaras de televisión, buscando provocar una escena violenta que dejara a Amelia como una mujer autoritaria. Pero Amelia, anticipándose a sus movimientos, ordenó a los guardias que lo dejaran pasar. Cuando Julián llegó al centro del salón, gritando acusaciones y exigiendo su despacho, se encontró con un silencio sepulcral. Amelia se acercó a él, no con guardias, sino con una carpeta en la mano. «Julián», dijo ella frente a todas las cámaras, «no he venido a echarlo. He venido a entregarle esto. Es la orden de arresto emitida por la Fiscalía de Lyon, basada en las pruebas de malversación que encontramos en su caja fuerte digital». El rostro de Julián pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Las cámaras que él esperaba que grabaran su triunfo captaron el momento exacto en que su mundo se derrumbaba definitivamente. Los agentes de la policía judicial, que habían estado esperando discretamente entre los invitados, se adelantaron para leerle sus derechos. Marcus Thorne, viendo la escena desde su limusina a través de una transmisión en vivo, ordenó a su chofer que arrancara. Ya no tenía uso para un hombre que no solo había perdido su empresa, sino que estaba a punto de perder su libertad. La fase 2 se acercaba a su final definitivo con Julián Dumont esposado en el mismo vestíbulo donde una vez se sintió un dios, mientras Amelia permanecía firme, demostrando que la verdadera justicia no necesita gritar para ser escuchada. El vestíbulo de la Torre Valois quedó sumido en un mutismo absoluto mientras los agentes de la policía judicial escoltaban a Julián Dumont hacia la salida. Las cámaras de televisión que él mismo había convocado para su gloria ahora transmitían en vivo la imagen de sus manos ocultas bajo una chaqueta de lino para esconder el brillo del metal de las esposas. Julián ya no gritaba. Su mirada estaba perdida, fija en el suelo de mármol que Amelia había ordenado pulir para borrar sus huellas. Al cruzar el umbral del edificio, el flash de los reporteros iluminó su derrota, convirtiendo su desgracia en el titular principal de la prensa económica y social de toda Francia. La caída del Rey del Cristal no fue una tragedia, sino una lección pública de justicia poética. Mientras Julián era conducido a la oficina de detención, Amelia no se detuvo a celebrar. Sabía que Marcus Thorne, el depredador financiero que había estado financiando a Julián, era el verdadero monstruo al que debía decapitar. Thorne no se regía por la etiqueta ni por la ley, sino por el agotamiento de sus rivales. Sin embargo, Amelia contaba con un arma que Thorne despreciaba, la lealtad absoluta de quienes ahora trabajaban para ella. Gracias a la auditoría forense, Amelia no solo había encontrado los robos de Julián, sino también la red de extorsión que Thorne había tejido para forzar la quiebra de la empresa. Con la ayuda de Etienne Rochefort, Amelia lanzó un contraataque en la bolsa de valores que dejó a Thorne paralizado.
Amelia utilizó el fondo de reserva de la familia Valois-Bourgogne para recomprar la deuda que Thorne había adquirido, pero lo hizo a través de una maniobra legal tan elegante que Thorne no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando Thorne intentó ejecutar la quiebra técnica para apoderarse de los activos, se encontró con que la deuda ya no existía. Había sido convertida en acciones preferentes propiedad de los propios empleados de la fundación. Marcus Thorne, por primera vez en su carrera criminal, se encontró en un callejón sin salida legal, enfrentando cargos de conspiración y manipulación de mercado. El hombre que despreciaba el linaje fue derrotado por la inteligencia y la ética de una mujer que honraba sus raíces. La misma noche de la detención de Julian, Amelia subió a la azotea del edificio junto a Etienne Rochefort. Desde allí, Lyon se extendía como un tapiz de luces que vibraban con una nueva esperanza. Etienne se acercó a ella y le entregó una pequeña copa de cristal con un vino que Amelia reconoció al instante, el mismo que Julian había intentado usar para humillarla en la gala. «Esta vez, Amelia, el sabor es diferente», dijo Etienne con una sonrisa llena de admiración. «Este vino ya no sabe a pretensión, sino a victoria». Amelia tomó un sorbo, sintiendo el peso de los siglos de su familia, descansando finalmente en paz. El nombre Valois-Bourgogne ya no era un secreto guardado bajo llave, sino un sinónimo de integridad que el mundo entero respetaba. El juicio de Julian Dumont fue breve pero contundente. Ante la abrumadora evidencia de malversación de fondos y fraude, fue sentenciado a 10 años de prisión sin posibilidad de fianza. Durante la lectura del veredicto, Amelia estuvo presente en la sala, vestida con la sencillez de una ciudadana común. Julian, antes de ser retirado por los guardias, la miró una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo un vacío existencial. Se había dado cuenta de que Amelia nunca fue su enemiga, sino el espejo que le mostró la fealdad de su propia alma. Al salir del tribunal, Amelia fue recibida por una multitud de empleados que la aclamaban, no como a una jefa, sino como a su protectora. La fase 2 culmina con la Torre Valois, convertida en el centro neurálgico de la innovación ética en Europa. Los duques de Artois, convertidos ahora en amigos cercanos de la familia, anunciaron una inversión masiva para expandir la visión de Amelia a otros países. Amelia de Valois-Bourgogne había logrado lo que Julian Dumont consideraba imposible: ganar en el mundo del dinero sin perder su alma. Sin embargo, mientras la paz regresaba a Lyon, un nuevo misterio comenzaba a gestarse en el horizonte. Una carta antigua, encontrada en el fondo de la caja fuerte de Julian, sugería que la familia Valois-Bourgogne tenía una rama perdida en el extranjero, alguien que podría reclamar el trono que Amelia acababa de restaurar. Bienvenidos a la tercera etapa de esta épica lección de vida en Confesiones de la Vida Real. El imperio de Julian Dumont ha caído, pero como bien saben, la victoria atrae miradas que a veces son más peligrosas que la derrota misma. Amelia ha restaurado el honor de su familia, pero ahora se enfrenta a una amenaza que no viene de la ambición corporativa, sino de la propia sangre. Antes de comenzar, si te apasiona ver cómo la elegancia y la verdad triunfan sobre el mal, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana. Queremos leerte. Si descubrieras que un extraño reclama lo que has construido con tanto esfuerzo, ¿lucharías con la ley o con el corazón? Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos sigues. Hoy, la paz de Lyon se rompe con la llegada de una sombra del pasado. La Fundación Valois se había convertido en un modelo de integridad global. Amelia de Valois-Bourgogne no solo era la presidenta de una empresa exitosa, se había transformado en un ícono de la nueva aristocracia ética. Sin embargo, la calma fue interrumpida una tarde de otoño por la llegada de un sobre lacrado con un sello que Amelia reconoció con un escalofrío. La flor de lis entrelazada con una espina.
el sello de la rama española de los Valois, una línea que se creía extinguida tras la guerra civil del siglo pasado. La carta no era una felicitación, sino una citación legal. Un hombre llamado Sebastián de Valois reclamaba la nulidad de la transferencia de activos a la fundación, alegando ser el heredero universal por primogenitura masculina de los bienes de la casa Valois-Bourgogne. Sebastián no llegó solo. Su llegada a Lyon fue un evento mediático orquestado con una precisión quirúrgica que recordaba a los mejores tiempos de Julián Dumont. Se instaló en el hotel más caro de la ciudad y comenzó a dar entrevistas, presentándose como el príncipe exiliado, que venía a recuperar lo que una pariente lejana y ambiciosa le había arrebatado aprovechando la confusión legal. Sebastián poseía un carisma magnético y una presencia que, a diferencia de la vulgaridad de Julián, sí emanaba una nobleza natural, aunque cargada de una arrogancia oscura. Amelia, por primera vez en su vida, se sintió vulnerable. Si Sebastián lograba demostrar su linaje, la Fundación Valois y todo el trabajo de transparencia que ella había construido, podría volver a caer en manos de alguien que veía el apellido como un derecho divino al poder. Etienne Rochefort fue el primero en alertar a Amelia sobre la seriedad de la situación. Investigando en los archivos genealógicos de Madrid y Bruselas, Etienne descubrió que Sebastián poseía documentos que parecían legítimos, actas de nacimiento y testamentos antiguos que habían estado ocultos en un monasterio en los Pirineos. Amelia, este hombre no es un improvisado como Julián, advirtió Etienne mientras revisaban las copias de los documentos en la biblioteca familiar. Tiene el apoyo financiero de consorcios internacionales que quieren desmantelar tus reformas éticas. Si la justicia francesa valida su reclamo, podrías perder la presidencia de la fundación en cuestión de meses. Amelia observó el retrato de su bisabuela en la pared, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era solo su cargo lo que estaba en juego, sino el destino de los miles de empleados que ahora confiaban en ella. En medio de esta crisis, Amelia recibió una solicitud de visita inesperada desde la prisión de Lyon-Corbas. Julián Dumont, el hombre que ella había enviado tras las rejas, quería hablar con ella. Etienne le aconsejó que no fuera, sospechando una trampa, pero Amelia, guiada por su instinto de que en el protocolo de la vida a veces los enemigos más amargos guardan las verdades más necesarias, decidió asistir. El encuentro en la sala de visitas de la cárcel fue un contraste brutal con el lujo de la Torre Valois. Julián vestía el uniforme naranja de los convictos, su rostro estaba más delgado y sus ojos ya no brillaban con la soberbia de antes, sino con una lucidez amarga. «No he venido a pedirte perdón, Amelia», dijo Julián, su voz resonando tras el cristal. «Sé que no me lo darías y no lo merezco, pero conozco a Sebastián de Valois. Hace años, cuando yo intentaba destruir a tu familia, él me contactó desde España. Me ofreció información a cambio de una parte de la empresa, pero era tan peligroso que incluso yo tuve miedo de hacer negocios con él. Sebastián no es un Valois, Amelia. Es un maestro de la falsificación que Marcus Thorne dejó plantado como una mina terrestre por si yo fallaba». Amelia escuchó en silencio, procesando la información. Julián le entregó un pequeño papel con una dirección en una zona rural de Castilla. «Ve allí, busca a la verdadera guardiana del linaje. Si Sebastián toma el control, destruirá todo lo que tú y yo, a nuestra manera, intentamos construir. Él no quiere la empresa, quiere el nombre para lavar el dinero de Thorne a nivel global». Amelia salió de la prisión con una mezcla de desconcierto y determinación. Julián Dumont, en su ruina, le había entregado la llave para salvar su futuro. Comprendió que la batalla no se ganaría en los tribunales de Lyon, sino en las raíces de su historia familiar.
Debía viajar a España, infiltrarse en los círculos de la nobleza castellana y descubrir la verdad sobre el origen de Sebastián antes de que la Junta de Accionistas tomara una decisión irreversible. La fase 3 comenzaba así, con un viaje al corazón de una corte extranjera, donde Amelia debería usar cada gramo de su conocimiento en etiqueta y diplomacia para desenmascarar al impostor que amenazaba con manchar el nombre de los Valois para siempre. El jet privado de Etienne Rochefort aterrizó en la pista privada de Barajas bajo un sol de justicia que contrastaba con la humedad francesa. Amelia no vestía como una turista. Llevaba un traje de lino color arena y un sombrero de ala ancha que le confería un aire de misterio aristocrático. No habían venido a disfrutar del Prado, sino a cazar una verdad que llevaba décadas enterrada. Siguiendo la críptica pista de Julián Dumont, se dirigieron hacia la provincia de Segovia, a un pequeño pueblo llamado Pedraza, donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo XVII. Allí, entre muros de piedra y escudos heráldicos desgastados por el viento, se encontraba la residencia de la condesa de Almenara, una mujer que, según los registros prohibidos de Julián, era la única persona viva que recordaba la verdadera escisión de la rama española de los Valois. La entrada de Amelia en el círculo de la nobleza española no fue sencilla. La condesa de Almenara era conocida por su hermetismo y su desprecio por los aristócratas de los negocios. Sin embargo, Amelia utilizó su conocimiento más profundo. Envió una tarjeta de visita escrita a mano con tinta de roble y el sello de cera personal de su bisabuela, un detalle que solo alguien de la verdadera casa Valois-Bourgogne conocería. La respuesta fue inmediata. 2 horas después, Amelia y Etienne cruzaban el umbral de un palacio que olía a incienso, cera de abejas y siglos de historia. La condesa, una mujer de 80 años con ojos que parecían leer el alma, la recibió en un salón donde los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara narraban batallas olvidadas. «Usted tiene los ojos de su bisabuela, Amelia», dijo la condesa sin preámbulos, mientras un sirviente de guantes blancos servía un jerez seco. Pero su llegada coincide con la de otro pariente. Sebastián de Valois estuvo aquí hace una semana. Me mostró sus papeles, me habló de su exilio en México y de su deseo de restaurar la gloria de la familia. ¿Por qué debería creerla a usted y no a él? Amelia no se apresuró a defenderse. Mantuvo la espalda recta y con una elegancia que hizo que Etienne se sintiera un espectador en una obra de teatro real, procedió a desgranar las inconsistencias en el relato de Sebastián que Julián le había sugerido. Mencionó que el verdadero linaje español nunca se exilió en México, sino que se refugió en la frontera con Portugal bajo un nombre falso durante la guerra. Pero el golpe maestro de Amelia fue cuando le pidió a la condesa que le permitiera ver el libro de las horas de los Valois, una reliquia que Sebastián, en su ignorancia de los protocolos privados de la familia, ni siquiera había mencionado en su visita. La condesa sonrió por primera vez, una sonrisa que era al mismo tiempo una bendición y una declaración de guerra contra el impostor. Sebastián creyó que con conocer los nombres y las fechas bastaba, susurró la condesa. Pero el protocolo de los Valois no está en los papeles, sino en los secretos. Sebastián no sabe que el libro de las horas contiene una marca de agua que solo se revela al calor de una vela específica. Si usted lo sabe, Amelia, entonces usted es la verdadera guardiana. Pero tenga cuidado, Sebastián ha organizado una gala en el Palacio de Santoña, en Madrid, para presentar sus derechos ante el Consejo de la Grandeza de España. Si no lo desenmascara allí, frente a todos, la ley española protegerá su reclamo y la Fundación Valois en Lyon será desmantelada antes de que usted pueda regresar a Francia. El reto estaba lanzado. Amelia y Etienne regresaron a Madrid con el tiempo en contra. Sebastián, financiado por los oscuros intereses de Marcus Thorne, había convertido la gala en el evento social del año.
Todos los apellidos importantes de España estarían allí. Amelia sabía que no podía simplemente entrar y gritar que Sebastián era un fraude. Necesitaba una prueba física, algo que el impostor llevara consigo y que revelara su verdadera identidad ante el Consejo. Etienne, utilizando sus contactos en la inteligencia financiera, descubrió que Sebastián portaba un anillo de sello que afirmaba ser el original de la rama española. Amelia recordó entonces una lección de su abuelo. El anillo original tenía un error de grabado deliberado en el lema en latín, una errata noble que servía para identificar falsificaciones. La noche de la gala en el Palacio de Santoña, Amelia apareció como una visión en terciopelo negro y encajes de chantilly. Su entrada en el salón de baile causó un murmullo que eclipsó la música de la orquesta de cámara. Sebastián de Valois, vestido con una chaqueta militar de gala que rayaba en lo teatral, se acercó a ella con una sonrisa triunfal. «Bienvenida, prima», dijo él, intentando besar su mano frente a los fotógrafos. «Espero que hayas venido a Madrid para firmar la rendición. Sería una lástima que el nombre de nuestra familia se viera arrastrado por los tribunales». Amelia retiró la mano con una frialdad que hizo que la sonrisa de Sebastián se congelara. «No he venido a rendirme, Sebastián», respondió ella en un español perfecto y aristocrático. «He venido a recordarte que la nobleza es como el buen vino. El tiempo revela quién es auténtico y quién es solo vinagre en una botella de lujo». La fase 3 entraba en su terreno más peligroso y el salón de baile estaba a punto de convertirse en el escenario de una ejecución social sin precedentes. El murmullo en el salón de baile cesó de golpe cuando los miembros del Consejo de la Grandeza, hombres y mujeres que portaban títulos con siglos de historia, se acercaron al círculo formado por Amelia y Sebastián. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. La aristocracia española, siempre cautelosa con los recién llegados, observaba a los dos Valois con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sebastián, sintiendo que el escenario era suyo, infló el pecho y levantó su mano derecha, haciendo que el anillo de sello con la flor de lis brillara bajo las inmensas arañas de cristal. Era un gesto de dominio, una afirmación de su derecho que buscaba intimidar a Amelia frente a sus pares. «Señores del Consejo», dijo Sebastián con una voz profunda que llenaba el espacio, «la señorita Amelia ha cuestionado mi origen en Francia, pero aquí, en la tierra de mis antepasados, los documentos hablan por sí solos. Este anillo, entregado a mi abuelo antes del exilio, es la prueba física de mi legitimidad. Amelia, por otro lado, ha convertido nuestro apellido en una marca de ética empresarial, despojándolo de su verdadera esencia señorial». Amelia dio un paso adelante, manteniendo una distancia que el protocolo dicta para los enfrentamientos de honor. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos brillaban con una determinación gélida. «Sebastián», comenzó ella, y su voz, aunque más suave, cortó el aire con más eficacia que los gritos de él. «Tú hablas de la esencia señorial, pero olvidas que la nobleza no reside en el oro que uno porta, sino en la verdad de su historia. Un anillo puede ser fundido y replicado, pero los secretos de la casa Valois-Bourgogne están grabados en algo que tú, al parecer, no has estudiado lo suficiente». Amelia se volvió hacia el duque de Albaida, el miembro más antiguo y respetado del Consejo, quien observaba la escena con una ceja arqueada. «Excelencia, con su permiso, me gustaría invitar al experto en heráldica del Consejo a examinar esa joya. No para verificar si es de oro, sino para leer lo que dice. Los Valois de la rama española siempre fueron conocidos por su lealtad a la corona, pero también por una peculiaridad en su lema que solo los herederos directos conocen». Sebastián palideció apenas un tono, pero no pudo negarse sin parecer culpable frente a toda la nobleza de España.
un anciano de movimientos lentos y mirada aguda, el marqués de Mondejar, se acercó con una lupa de joyero. Sebastián, con una seguridad que empezaba a resquebrajarse por los bordes, le entregó el anillo. El silencio en el palacio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac de los relojes de pared. El marqués examinó el sello durante lo que parecieron horas, girándolo bajo la luz de las velas. «Interesante», susurró el marqués, devolviendo el anillo no a Sebastián, sino dejándolo sobre una bandeja de plata. El lema reza «Fidelis ad finem». Es un latín correcto, una pieza hermosa, sin duda. Pero la casa Valois-Bourgogne, tras el cisma de 1700, alteró deliberadamente su lema en los sellos privados a Fidelis ad fontem, haciendo referencia a su origen en la fuente de la legitimidad borgoñona. Una errata que servía de código secreto para distinguir a la familia de los pretendientes y espías de la época. El salón estalló en susurros de asombro. Sebastián intentó arrebatar el anillo, alegando que era una interpretación errónea, pero Etienne Rochefort, que había estado observando desde la sombra con su tableta en mano, dio un paso adelante. «No es solo el anillo, señor», dijo Etienne con firmeza. «Mientras ustedes discutían de heráldica, mis analistas en Lyon han terminado de rastrear los fondos que financiaron la llegada del supuesto Sebastián de Valois a Madrid. El dinero no proviene de un fideicomiso familiar, sino de una cuenta puente vinculada directamente a Marcus Thorn y sus empresas en las Islas Caimán. Usted no es un Valois, señor. Usted es un actor pagado con dinero robado a los empleados de la fundación». Sebastián, viéndose acorralado por la historia y por la tecnología, perdió finalmente la compostura. Sus movimientos ya no eran aristocráticos. Eran los de un criminal que busca la salida más cercana. El Consejo de la Grandeza se apartó de él como si fuera un leproso. Amelia, sin embargo, no permitió que se fuera sin antes darle la última lección. «La nobleza es una responsabilidad, Sebastián. Tú pensaste que era un disfraz de gala, pero es un escudo que protege la integridad. Mañana los documentos que encontré en Pedraza serán entregados a la Fiscalía Española. Has manchado un nombre sagrado para salvar a un hombre corrupto como Thorn, y eso es algo que ni todo el oro del mundo podrá limpiar de tu reputación». Sebastián fue escoltado fuera del palacio por la seguridad privada del Consejo, dejando tras de sí un rastro de humillación que marcaría el fin de su carrera como impostor. Amelia se quedó en el centro del salón, rodeada por la verdadera nobleza de España, que ahora la miraba con un respeto que rayaba en la veneración. Había ganado en terreno extranjero, usando las armas del pasado para proteger el futuro. Etienne se acercó a ella y, por primera vez, tomó su mano con un gesto que iba más allá de la amistad profesional. «Lo logramos, Amelia. El legado está a salvo». Pero Amelia sabía que esto era solo el principio. Thorn no se detendría con un actor fracasado, y la verdadera prueba de fuego la esperaba de vuelta en Francia, donde la Junta de Accionistas aún aguardaba el veredicto final sobre el alma de la fundación. El regreso a Lyon no fue el de una vencedora que busca aplausos, sino el de una estratega que sabe que la guerra se gana en los detalles. Amelia y Etienne aterrizaron en Francia con el anillo falso de Sebastián como un trofeo de guerra, pero sobre todo con la certeza de que Marcus Thorn estaba perdiendo la paciencia. La noticia del escándalo en el Palacio de Santoña ya había cruzado los Pirineos, y en la Torre Valois, los accionistas que antes dudaban de Amelia, ahora guardaban un silencio respetuoso, casi reverencial. Sin embargo, Amelia no se dejó seducir por la calma aparente. Sabía que un animal herido como Thorn era capaz de incendiar la selva antes de aceptar la derrota. Antes de enfrentar a la Junta, Amelia decidió realizar una última parada siguiendo las indicaciones de la condesa de Almenara. En un pequeño pueblo en los Alpes franceses, cerca de la frontera,
vivía una mujer llamada Marie Claire, una anciana que cuidaba de una modesta mercería. Al entrar en el local, Amelia sintió una conexión instantánea. Marie Claire no llevaba sedas ni perlas, pero su mirada tenía la misma chispa de acero que la de los retratos familiares. Ella era la verdadera guardiana, la descendiente de la rama que decidió renunciar a los títulos para salvar la esencia del honor. Tras una conversación corta y cargada de significados compartidos, Marie Claire le entregó a Amelia una pequeña caja de hierro oxidado. Mi padre me dijo que algún día una Valois con el valor suficiente para enfrentar a los lobos vendría por esto, dijo Marie Claire con una voz que sonaba a tierra y a historia. No es dinero, Amelia. Es la correspondencia original que prueba que Sebastián es el nieto de un administrador que robó los sellos familiares durante la guerra. Aquí está la confesión de su abuelo. Úsala para limpiar el nombre de una vez por todas. Con este tesoro de papel en su poder, Amelia regresó a la Torre Valois, lista para el golpe final. Pero justo antes de entrar en la sala de juntas, recibió una llamada urgente de la prisión. Era el director del centro, con un mensaje directo de Julián Dumont. Julián, que se había convertido en un informante inesperado para salvar su propia conciencia, o lo que quedaba de ella, había escuchado rumores entre los reclusos vinculados a las mafias de Thorn. El mensaje era aterrador. Thorn, viendo que su plan legal se había desmoronado en Madrid, había activado una operación de limpieza física. No quería la empresa, quería destruir la Torre Valois y a Amelia con ella para enviar un mensaje de terror a cualquiera que se atreviera a desafiar sus intereses. «Thorn no va a esperar a la junta, Amelia», gritó la voz de Julián a través del auricular. «Ha contratado a un equipo de sabotaje industrial. Van a atacar los sistemas de seguridad y los generadores de gas del edificio durante la reunión. ¡Sal de ahí ahora!» Amelia miró hacia los pasillos de cristal de su imperio. Podía sentir la vibración de las máquinas, el pulso de la gente que trabajaba con una nueva esperanza. No podía huir. Si se iba, Thorn ganaría por el miedo lo que no pudo por la ley. Llamó a Etienne y a su jefe de seguridad con una calma que rayaba en lo sobrehumano. «No vamos a evacuar», ordenó Amelia. «Si evacuamos, el pánico destruirá nuestra reputación para siempre. Vamos a cerrar los sistemas críticos de forma manual y a enfrentar a los infiltrados dentro del edificio. Etienne, quiero que grabes todo. Si Thorn quiere un espectáculo de fuego, le daremos una lección de resistencia que el mundo no olvidará». La junta de accionistas comenzó 10 minutos después. Amelia entró en la sala con la caja de hierro de Marie Claire sobre la mesa. Frente a ella, los representantes de Thorn, ajenos al sabotaje inminente, sonreían con suficiencia, creyendo que aún tenían cartas que jugar. Amelia abrió la caja y comenzó a leer la confesión del abuelo de Sebastián. Mientras su voz llenaba la sala, las luces de la torre parpadearon violentamente. El ataque de Thorn había comenzado. Los sistemas de ventilación empezaron a emitir un silbido sordo y el pánico empezó a asomar en los ojos de los accionistas. Amelia, sin embargo, no dejó de leer. Se puso de pie, su figura recortada contra las ventanas que daban a la ciudad de Lyon, y con una autoridad que parecía emanar de los siglos, ordenó a todos que mantuvieran la compostura. El protocolo, en su forma más pura, era lo único que podía evitar el colapso total. El zumbido en los conductos de ventilación se transformó en un rugido sordo. Los accionistas, hombres y mujeres acostumbrados a las batallas de números, pero no al peligro físico, empezaron a levantarse de sus asientos con el pánico reflejado en sus rostros. Las luces de emergencia, de un rojo intenso, tiñeron la sala de juntas, dándole a Amelia un aspecto casi sobrenatural mientras permanecía de pie, imperturbable, con los documentos de la caja de hierro sujetos con firmeza. Etienne Rochefort, coordinando por radio con el equipo de seguridad,
confirmó que los infiltrados de Thorn habían bloqueado los ascensores y estaban intentando sobrecargar los generadores del sótano para provocar una explosión controlada que borrara la torre del mapa. «Señores, siéntense». La voz de Amelia resonó con una autoridad que detuvo en seco cualquier intento de estampida. «Si salen a los pasillos ahora, serán víctimas del caos que Thorn ha diseñado. Esta sala está protegida por protocolos de sellado que él no conoce. Confíen en mí y en la estructura que hemos construido». Mientras Etienne dirigía a los técnicos para desviar la carga eléctrica hacia sistemas auxiliares, Amelia tomó una decisión audaz. Sabiendo que el líder de los infiltrados debía estar operando desde el piso técnico justo debajo de la presidencia, decidió bajar a enfrentarlo. No llevó armas, solo su presencia y una verdad que pesaba más que el plomo. A través de las escaleras de servicio, protegida por 2 guardias de élite, Amelia descendió a un mundo de cables, humo y sombras. Allí, en medio del estruendo de los ventiladores, se encontró con el hombre que Thorn había enviado. Un exoficial de seguridad de la antigua Torre Dumont, alguien que sentía un rencor personal por haber sido despedido durante las reformas de Amelia. El hombre, armado y con el dedo sobre el interruptor de los tanques de gas, se detuvo al ver a Amelia. Esperaba a un equipo táctico, no a la mujer que personificaba la elegancia que él tanto odiaba. «Da un paso más, princesa, y volamos todos», gritó él, su voz cargada de una amargura que el dinero de Thorn solo había alimentado. «¿Tú crees que puedes venir aquí con tus modales y tus antepasados a decirnos cómo vivir? Tú no eres nadie sin este edificio». «Te equivocas», respondió Amelia, caminando hacia él con una parsimonia que desafiaba toda lógica de supervivencia. «Yo soy quien soy incluso si esta torre cae hoy. Pero tú eres solo una pieza desechable en el juego de un hombre que ya está huyendo. Marcus Thorn no vendrá a salvarte. De hecho, mientras tú arriesgas tu vida aquí, su jet privado ya está pidiendo permiso de despegue. ¿Realmente quieres morir por un hombre que te considera menos que a uno de sus zapatos?» La seguridad en la voz de Amelia, su falta total de miedo y el respeto con el que lo miraba, a pesar de su amenaza, hicieron que el hombre vacilara. Amelia le mostró la confesión del abuelo de Sebastián, el documento que probaba que la traición era la única base de Thorn. El hombre bajó lentamente el arma, dándose cuenta de que estaba peleando una guerra que no era suya. En ese momento, Etienne informó por los altavoces que la Policía Nacional, alertada por las pruebas de sabotaje industrial que él había transmitido en tiempo real, había bloqueado el espacio aéreo de Lyon. Marcus Thorn había sido capturado antes de que su jet pudiera despegar. El sabotaje fue neutralizado. La Torre Valois tembló una última vez cuando los generadores se estabilizaron, pero se mantuvo en pie. Amelia regresó a la sala de juntas, con el rostro manchado de hollín, pero con la mirada más brillante que nunca. Los accionistas la recibieron en un silencio que pronto estalló en un aplauso unánime. No aplaudían a la heredera de un apellido. Aplaudían a la líder que no los había abandonado en la hora más oscura. La justicia poética se cerraba sobre Thorn y sus cómplices, mientras la Fundación Valois emergía de las cenizas del sabotaje como una entidad invulnerable. La fase 3 se acercaba a su final, con Amelia habiendo demostrado que el protocolo no es solo saber qué tenedor usar, sino saber mantener la dignidad cuando el mundo entero se desmorona a tu alrededor. El juicio contra Marcus Thorn no fue el espectáculo mediático que él hubiera deseado, sino una ejecución legal fría, metódica y devastadora. Sentado en el banquillo de los acusados, Thorn ya no parecía el depredador financiero que podía hacer temblar mercados con un chasquido de dedos. Era un hombre anciano, atrapado en una red de pruebas que él mismo había ayudado a tejer a través de sus sicarios corporativos.
Amelia, presente en cada sesión, no testificó con odio, sino con la precisión de quien narra un hecho histórico. Cuando se dictó la sentencia de cadena perpetua por terrorismo industrial y conspiración financiera, Amelia no sonrió. Sabía que la verdadera victoria no era ver a Thorne tras las rejas, sino haber salvado la integridad de las miles de familias que dependían de la fundación. Sin embargo, el acto más sorprendente de Amelia ocurrió lejos de los flashes de la prensa. 2 días después de la sentencia de Thorne, Amelia regresó a la prisión de Lyon Corvas. Esta vez, su visita no era para pedir información, sino para cumplir una promesa implícita. Julian Dumont la esperaba con la misma mirada cansada, pero algo había cambiado en él. La sombra de la envidia se había disipado, dejando paso a una aceptación serena de su propia ruina. Amelia le informó que, gracias a su advertencia sobre el sabotaje, ella había intercedido personalmente ante el Ministerio de Justicia. Julián sería trasladado a una institución de mínima seguridad en la campiña, donde podría trabajar en la biblioteca y vivir sus últimos años con una dignidad que él mismo nunca se habría otorgado. ¿Por qué lo haces, Amelia?, preguntó Julián, su voz quebrada por una emoción que no lograba identificar. Intenté destruirte, intenté humillarte frente a todo el mundo. Porque el protocolo, Julián, no es solo para las galas, respondió Amelia con una suavidad que caló hondo en el exeo. El protocolo es saber cuándo la justicia debe dar paso a la misericordia. Tú elegiste ayudarnos cuando no tenías nada que ganar. Ese acto de humanidad merece ser reconocido. Lyon ya no te ve como un villano, sino como un hombre que, al final, recordó quién era antes de que el dinero lo cegara. Con el frente interno pacificado y los enemigos en retirada, Amelia volvió su mirada hacia el futuro. La Fundación Valois ya no podía limitarse a Lyon. Su modelo de gestión ética había despertado el interés de la Comisión Europea. Amelia fue invitada como ponente principal a una cumbre diplomática en Bruselas, un evento donde se decidirían las nuevas normativas de transparencia para todo el continente. Etienne Rochefort, siempre a su lado, la observaba con un orgullo que ya no podía ocultar. Durante el viaje en tren hacia la capital belga, Etienne le entregó un informe confidencial. Un nuevo aliado, un influyente comisario europeo de origen belga, estaba interesado en fusionar la Fundación Valois con un proyecto educativo de alcance mundial. Al llegar a Bruselas, Amelia se encontró sumergida en un ambiente de diplomacia de alto nivel, un terreno donde su conocimiento de los protocolos internacionales brilló con una intensidad nueva. En la cena de gala en el Palacio de Val-Duchesse, Amelia conoció al comisario Van der Meer, pero lo que no esperaba era que Van der Meer tuviera en su poder una joya que cerraría el círculo de su búsqueda personal. Una fotografía antigua donde aparecía su bisabuelo junto al del comisario, firmando un pacto de caballeros durante la reconstrucción de Europa tras la guerra. La nobleza no es solo sangre, señorita Valois, le dijo el comisario mientras brindaban con un champán francés que Amelia elogió con su habitual maestría. Es la continuidad de una promesa. Usted ha cumplido la promesa de su familia en el siglo XXI, y es un honor para nosotros caminar a su lado. La fase 3 se acercaba a su bloque final con Amelia convertida no solo en una empresaria de éxito, sino en una figura diplomática de peso internacional. El nombre Valois-Bourgogne resonaba ahora en los pasillos de Bruselas con el mismo respeto con el que se pronunciaba en las calles de Lyon. Sin embargo, en medio de este triunfo, Amelia sabía que el último paso de su viaje no estaba en los palacios de cristal de la diplomacia, sino en la pequeña mercería de los Alpes, donde Marie Claire la esperaba para entregarle la última pieza del rompecabezas, el secreto del heredero de las sombras. Un niño que Marie Claire había estado protegiendo,
y que representaba la verdadera continuación del linaje que Amelia acababa de salvar. El viaje de regreso desde las altas esferas de Bruselas hasta la modesta mercería en los Alpes fue para Amelia un retorno a la esencia misma de su ser. Mientras el tren serpenteaba entre las montañas cubiertas de nieve, Amelia reflexionaba sobre cómo su vida había dado un giro completo, de ser una asistente administrativa ignorada a ser la guardiana de un legado continental. Al entrar de nuevo en el local de Marie Claire, el aroma a lana y madera antigua la recibió como un abrazo. Marie Claire no dijo nada. Simplemente tomó a Amelia de la mano y la llevó a la parte trasera de la tienda, a un pequeño jardín interior que no era visible desde la calle. Allí, sentado en un banco de piedra y leyendo un libro de historia, se encontraba un joven de unos 12 años, con una mirada profunda que Amelia reconoció al instante. Era la mirada de su propio padre. «Él es Lucas», dijo Marie Claire con suavidad. «Es el nieto de mi hermano, el que se quedó en las sombras para que el linaje sobreviviera si los lobos nos encontraban. Durante años, Marcus Thorne lo buscó para usarlo como moneda de cambio o eliminarlo. Ahora que Thorne está en prisión, Lucas ya no necesita esconderse. Él es el verdadero heredero de las sombras, Amelia. Pero no necesita un título, necesita una familia y una educación que honre lo que tú has defendido». Amelia se arrodilló frente al joven y le tomó las manos. En ese momento, comprendió que su lucha contra Julián y Thorne no había sido solo por la empresa o por su propia dignidad, sino para preparar el terreno para que Lucas pudiera caminar libremente por el mundo. No decidió reclamar la tutoría de Lucas por obligación legal, sino por una lealtad que superaba cualquier protocolo escrito. Prometió a Marie Claire que Lucas recibiría la mejor formación en Lyon, no para ser un CEO agresivo, sino para ser el futuro líder ético que la Fundación Valois merecía. El círculo de la sangre, tan cuestionado por impostores como Sebastián, se cerraba con la pureza de un niño que solo conocía la honestidad de la montaña. Días después, Amelia organizó una ceremonia privada en la antigua casa solariega de sus abuelos en Borgoña. No hubo prensa, ni políticos, ni flashes. Solo estuvieron presentes Etienne Rochefort, los duques de Artois, Marie Claire y el joven Lucas. Bajo el roble centenario que presidía la propiedad, Amelia realizó un acto de restitución simbólica. Colocó el verdadero anillo de sello, el que Marie Claire había guardado en la caja de hierro, en una vitrina de la biblioteca familiar junto a la confesión que desarmó a Sebastián. Fue el momento en que Amelia de Valois-Bourgogne aceptó que su papel como presidenta operativa de la fundación estaba llegando a su fin natural. Había limpiado la casa, derrotado a los enemigos y asegurado la sucesión. En un discurso íntimo ante sus amigos más cercanos, Amelia anunció su decisión de dejar la gestión diaria de la empresa en manos de un consejo profesional liderado por Etienne, mientras ella asumía el rol de embajadora global de la ética y mentora de Lucas. «La verdadera nobleza», dijo Amelia mientras brindaban con el vino de la tierra, «no es ostentar el poder, sino saber cuándo entregarlo a manos preparadas. Mi historia comenzó con una humillación y termina con una restitución, pero el legado de los Valois pertenece ahora a la próxima generación». Los duques de Artois, conmovidos, prometieron ser los padrinos de Lucas en su entrada a la sociedad, asegurando que el joven creciera bajo los mismos valores de refinamiento y justicia que Amelia había restaurado. La fase 3 concluye con la imagen de Amelia caminando por los viñedos de Borgoña junto a Lucas, explicándole la historia de cada cepa y la importancia de respetar la tierra. El nombre Valois-Bourgogne estaba finalmente a salvo, no solo en los registros legales, sino en los corazones de quienes creían en un mundo mejor. Sin embargo, antes de que el sol se ocultara,
un mensajero llegó a la finca con una última carta de Julián Dumont desde su nuevo retiro. En ella, Julián le advertía que aunque Thorne estaba acabado, la caída de Global Nexus había dejado un vacío de poder en el mercado asiático que alguien muy cercano a la fundación intentaba llenar de forma ilícita. La paz de Amelia era merecida, pero el mundo de la alta política y las finanzas nunca descansa. Bienvenidos al principio del fin de este viaje inolvidable en Confesiones de la Vida Real. Han pasado 5 años desde que Amelia de Valois-Bourgogne desenmascaró impostores y sobrevivió a sabotajes para limpiar el honor de su sangre. Hoy, el mundo es un lugar distinto gracias a su ejemplo, pero el destino tiene una última prueba preparada para nuestra protagonista. Antes de revelar cómo se cierra este círculo de justicia, danos un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Queremos saber, después de todo lo que ha pasado, ¿crees que Amelia encontrará finalmente la paz o el deber la llamará una vez más? Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas en este gran final. Hoy, las semillas que Amelia plantó bajo la tormenta están listas para dar su fruto más importante. 5 años han transcurrido desde que la Torre Valois fuera rebautizada como el epicentro de la ética global. Lyon sigue siendo la base, pero la influencia de Amelia se extiende ahora por los 5 continentes. Lucas, aquel heredero de las sombras, encontrado en una modesta mercería, ha crecido bajo la tutela de Amelia y la disciplina de Etienne. A sus 17 años, Lucas no es el joven asustado de los Alpes. Es un joven de una elegancia innata que domina 4 idiomas y comprende que el protocolo es, ante todo, una forma de respeto al prójimo. Amelia, ahora con algunas canas plateadas que solo resaltan su distinción, ha dejado la presidencia ejecutiva para convertirse en la embajadora de ética ante la Unión Europea, viajando por el mundo dictando conferencias sobre cómo la transparencia es la única rentabilidad sostenible. Sin embargo, la paz de su retiro en Borgoña se ve interrumpida por una crisis que surge en el sudeste asiático. Una de las filiales de la fundación en Singapur está siendo acusada de participar en un esquema de explotación laboral en fábricas de tecnología. Para Amelia, esta noticia es un golpe al corazón. Es la sombra de Julián Dumont y Marcus Thorne intentando resurgir en el lugar donde ella menos lo esperaba. Lo más doloroso es que las pruebas apuntan a que el saboteador es un antiguo aliado, alguien que utilizó el nombre de la fundación para encubrir prácticas oscuras. Amelia sabe que no puede enviar a un comité de investigación. Debe ir ella misma, y ha decidido que esta será la prueba de fuego definitiva para Lucas antes de que asuma sus responsabilidades oficiales. Lucas, en los salones de Lyon es fácil ser un caballero, le dijo Amelia mientras preparaban el viaje hacia Singapur. Pero la verdadera nobleza se prueba en el barro, donde nadie te ve y donde la tentación de mirar hacia otro lado es más fuerte. Vamos a Asia no para proteger nuestra marca, sino para proteger a las personas que el nombre Valois juró defender. Si fallamos allí, todo lo que hemos construido en estos años será solo una cáscara vacía. Etienne Rochefort, cuya relación con Amelia ha madurado en un compañerismo profundo y una lealtad inquebrantable, coordina la logística de seguridad. Etienne ha descubierto que el cerebro detrás de esta difamación es una coalición de antiguos socios de Global Nexus que operan desde las sombras en Hong Kong. El viaje no es solo una misión empresarial, es una incursión en territorio enemigo donde las reglas de la etiqueta europea no siempre aplican. Al llegar a Singapur, el contraste entre los rascacielos ultramodernos y la tensión que se respira en las oficinas de la filial es evidente. Amelia es recibida con una reverencia, pero ella nota el miedo en los ojos de los empleados de nivel medio. Sabe que la verdad está oculta bajo capas de burocracia y miedo.
La primera noche en Asia, Amelia organiza una cena de gala en el icónico Hotel Raffles. No es una fiesta de celebración, sino una red de pesca. Ha invitado a los principales reguladores del mercado asiático y a los directivos de la filial sospechosa. Lucas está a su lado, observando cada gesto, cada microexpresión de los comensales. Amelia utiliza el protocolo de la mesa como un interrogatorio silencioso. La forma en que un directivo maneja la presión ante una pregunta incómoda sobre los proveedores o cómo evita el contacto visual al hablar de la ética laboral le da a Amelia más información que cualquier informe contable. Es aquí donde Lucas aprende la lección más importante de su mentora, que la elegancia es una herramienta de observación, una forma de leer la verdad entre las líneas del lujo. La gala en el Raffles terminó con una nota de tensión contenida. Mientras los invitados se retiraban en sus coches de lujo, Amelia y Lucas se quedaron en la terraza, observando las luces de la bahía de Singapur. Amelia sabía que el enemigo no estaba en los salones de mármol, sino en las sombras de los muelles. Gracias a la perspicacia de Lucas, que notó una inconsistencia en el dialecto utilizado por uno de los directivos al hablar por teléfono en un momento de descuido, lograron rastrear una ubicación secreta en el puerto. No era una oficina, sino un almacén donde se procesaba la documentación real que la filial estaba ocultando a la sede central en Lyon. Esa misma madrugada, Amelia decidió que no esperaría a los abogados. Acompañada por Etienne y un pequeño equipo de seguridad, se dirigió al puerto. Al entrar en el almacén, se encontraron con la cruda realidad. Cajas de productos con el sello de la Fundación Valois, que estaban siendo reetiquetadas para ocultar su origen en fábricas clandestinas. El responsable de la operación, un hombre que Amelia había ayudado a ascender años atrás, se vio atrapado infraganti. Intentó sobornarla apelando a la supervivencia de la empresa, ya que una denuncia destruiría el valor de las acciones en Europa. Pero Amelia, con una calma que helaba la sangre, le recordó que el valor de la fundación no reside en las acciones, sino en la decencia. Usted pensó que porque estábamos lejos, los principios no aplicarían, dijo Amelia, mientras Lucas grababa toda la escena con su dispositivo. Pero la ética no tiene fronteras. Usted ha manchado este nombre para ganar unos centavos más, y hoy mismo será entregado a las autoridades locales. No me importa lo que pase con las acciones mañana. Me importa que esta noche, gracias a nuestra intervención, estas prácticas se detienen para siempre. La noticia del escándalo en Singapur, pero sobre todo la noticia de que la propia Amelia de Valois-Bourgogne había liderado la redada para limpiar su propia casa, dio la vuelta al mundo. En lugar de hundir a la fundación, la transparencia absoluta de Amelia fortaleció la confianza de los inversores globales. El mundo vio que Amelia no solo predicaba la ética, sino que estaba dispuesta a sacrificar sus propios intereses para defenderla. Lucas, al presenciar la firmeza de su tía y mentora, comprendió finalmente el peso del apellido que portaba. No era una carga de privilegios, sino una carga de responsabilidad innegociable. Al regresar a Lyon, Amelia fue recibida como una heroína, pero ella solo buscaba la paz de sus viñedos. Sin embargo, antes de retirarse definitivamente, recibió una visita inesperada en su casa de campo. Julián Dumont, ahora un hombre anciano que vivía bajo libertad vigilada en una pequeña cabaña cercana, llegó con un ramo de flores silvestres. No había cámaras ni testigos. Solo dos personas que habían sido enemigos a muerte y que ahora compartían el peso de los años. Julián le confesó que verla luchar por la verdad en Asia le había dado la paz que él nunca encontró en el poder. Fue el perdón definitivo, no dicho con palabras, sino con un gesto de respeto mutuo entre dos sobrevivientes de la ambición humana.
La mañana de la ceremonia de traspaso de mando amaneció con una luz dorada que bañaba los viñedos de la familia Valois. En el gran salón de la mansión, donde siglos de historia observaban desde los retratos en las paredes, se habían reunido las personalidades más influyentes de Europa. Los duques de Artois, sentados en la primera fila, intercambiaban miradas de satisfacción con el comisario Van der Meer. Pero el centro de todas las miradas era Lucas. Vestido con un traje sastre de corte impecable, el joven irradiaba una seguridad que no provenía de la arrogancia, sino de la conciencia. Amelia, con un vestido de seda color perla que evocaba la pureza de sus intenciones, se puso de pie frente al atril de roble. Durante años este apellido fue sinónimo de poder y, lamentablemente por un tiempo, de escándalo. Comenzó Amelia, su voz firme y melódica resonando en el salón. Pero hoy, el nombre Valois-Bourgogne es un compromiso. Lucas, te entrego no solo las llaves de una fundación, sino la custodia de miles de esperanzas. Recuerda siempre que el protocolo más elevado es aquel que te permite mirar a los ojos al más humilde de tus empleados y saber que has sido justo con él. En un gesto cargado de simbolismo, Amelia le entregó a Lucas el verdadero anillo de sello de la familia, el mismo que Marie Claire había guardado en los Alpes. Lucas lo aceptó con una reverencia perfecta, no hacia Amelia la jefa, sino hacia Amelia la mujer que le devolvió su identidad. Al terminar la ceremonia, los aplausos no fueron estruendosos, sino profundos y respetuosos. La transición se había completado con la elegancia que solo la verdadera nobleza puede orquestar. Amelia ya no era la cara pública de la empresa, ahora era la raíz que alimentaría el árbol desde la sombra. Tras la partida de los invitados, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Amelia se dirigió hacia el viejo roble donde solía reflexionar. Allí la esperaba Etienne Rochefort. Durante 5 años, Etienne había sido su sombra, su estratega y su apoyo más leal, sacrificando su propia prominencia para asegurar el éxito de ella. Etienne se acercó y por primera vez en todos esos años, el protocolo profesional se desvaneció por completo. Amelia, el mundo ya tiene a su líder, dijo Etienne, tomando sus manos con una ternura que había estado contenida durante décadas. Lucas tiene su camino y la fundación tiene su futuro. ¿No crees que es momento de que nosotros escribamos nuestro propio capítulo, lejos de los balances y las juntas de accionistas? Amelia sonrió y en sus ojos se reflejó la paz de quien ha cumplido con su deber. No hubo necesidad de grandes promesas. Bajo aquel roble, sellaron el pacto de pasar el resto de sus vidas juntos, viajando no por negocios, sino por placer y dedicándose a lo que Amelia llamó el proyecto legado. Esta iniciativa, financiada por su propia fortuna personal, se dedicaría a crear escuelas de liderazgo ético en las regiones más pobres del mundo, asegurando que la próxima generación de líderes no necesitara una tragedia para aprender el valor de la integridad. Fue el momento más humano de la historia. La guerrera finalmente bajaba su espada para abrazar el amor. Sin embargo, antes de que la noche cayera totalmente, Amelia recibió un último mensaje en su dispositivo personal. No era una amenaza ni una alerta de mercado, era una notificación de que el video original, aquel que grabó hace años en la penumbra de su sala para denunciar a Julian Dumont, había alcanzado una cifra récord de visualizaciones como material de estudio en las universidades de ética más prestigiosas del mundo. El círculo era perfecto. Lo que comenzó como un acto de desesperación se había convertido en la piedra angular de una nueva era. Amelia de Valois-Bourgogne estaba lista para su última gala, una despedida que marcaría el fin de su vida pública y el inicio de su eternidad como leyenda.
La gala en la Ópera de Lyon fue un evento que paralizó el corazón de Francia. Las calles circundantes estaban llenas de ciudadanos que querían ver por última vez a la mujer que les devolvió la fe en la justicia corporativa. Al entrar en el recinto, Amelia no vestía con la ostentación de los que buscan ser notados. Lucía un vestido de seda negra de una sencillez arquitectónica, adornado únicamente por el broche de perlas de su bisabuela. A su lado, Etienne Rochefort caminaba con una sonrisa serena, y Lucas, con la prestancia de un joven monarca, saludaba a los dignatarios con una madurez que dejó a todos asombrados. La jerarquía del respeto estaba allí presente, desde los duques de Artois hasta los conserjes de la Torre Valois. Todos estaban unidos por el mismo sentimiento de gratitud. Antes de subir al escenario para su discurso final, Amelia se encontró con una figura que aguardaba en la penumbra del palco lateral. Era Julián Dumont. Sus pasos eran lentos y su salud frágil, pero sus ojos estaban limpios. Julián le entregó una pequeña caja de madera de olivo. Dentro no había joyas ni acciones, sino el primer carné de empleada que Amelia tuvo cuando entró a la Torre Dumont años atrás. «Lo guardé todo este tiempo», susurró Julián. «Al principio fue por desprecio, para recordarme que eras nadie. Al final, lo guardé para recordarme que lo único que realmente importaba de mi empresa era la mujer que yo no supe valorar. Gracias por no dejar que me hundiera en mi propio veneno, Amelia». Amelia tomó el carné con una sonrisa melancólica, cerrando así la última herida abierta de su pasado. Subió al podio y frente a una audiencia que se puso de pie en un aplauso atronador, pronunció sus últimas palabras públicas. No habló de finanzas, ni de juicios, ni de venganzas. Mi confesión comenzó en una habitación oscura con miedo y una cámara, dijo Amelia, mirando directamente al lente que transmitía su discurso a millones de personas a través de su canal. Hoy termina bajo estas luces, con esperanza y una familia. Mi legado no son los edificios que llevan mi nombre, sino la certeza de que cualquier persona, sin importar cuán humilde sea su puesto, tiene el poder de cambiar el mundo si se atreve a decir la verdad. El protocolo más importante de la vida es la integridad. Sean valientes, sean justos y sobre todo, sean auténticos. Al bajar del estrado, Amelia le entregó el micrófono a Lucas, quien dio su primer discurso oficial como presidente, demostrando una elocuencia y una ética que confirmaron que el futuro estaba en las mejores manos posibles. Lucas ya no era el heredero de las sombras, era la luz de una nueva generación. La imagen final de esta historia nos lleva de vuelta a los campos de Borgoña. Mientras el sol se oculta tras las colinas, un coche antiguo se aleja por el camino de cipreses. Dentro, Amelia y Etienne ríen, planeando su primer viaje de descanso real, libres de la carga de los apellidos y los imperios. Amelia observa por la ventana trasera cómo la silueta de la mansión se desvanece en la distancia, sabiendo que su misión está cumplida. La justicia poética no fue solo derrotar a los villanos, sino encontrar la paz en el silencio del deber cumplido. Fin. Gracias por acompañarnos en cada bloque de esta épica historia en Confesiones de la Vida Real. Amelia de Valois-Bourgogne nos ha enseñado que el honor no se hereda, se construye cada día con nuestras acciones. ¿Te gustaría que comencemos una nueva historia con una temática de venganza silenciosa en un entorno médico, o prefieres que exploremos la vida de Lucas 10 años después en un spin-off lleno de intrigas internacionales? Tú decides el próximo capítulo de nuestro canal.